Nunca dijeron que sería así. 7 secretos oscuros de una suegra que te harán temer en casa. La casa estaba envuelta en sombras, como un secreto olvidado. Nadie entraba sin sentir un escalofrío en la nuca, y es que la suegra de Mariela era la verdadera reina del misterio. Con sus ojos profundos y una sonrisa enigmática, susurraba historias sobre la noche a los visitantes curiosos. Se decía que podía leer las mentiras en el corazón de la gente con solo mirarlos. Una leyenda urbana hablaba de cómo logró que su exmarido desapareciera. Y no fue un simple divorcio. Nadie lo volvió a ver. El aire en la sala se sentía pesado, como una advertencia. Mariela recordaba con horror la primera vez que escuchó un grito en la casa. Venía del sótano, pero nadie se atrevía a explorar. Los muros parecían susurrar a su alrededor. ¿Quién se atreverá? Y ella, con el corazón a mil, sabía que había algo más que solo polvo y telarañas en aquel lugar. La suegra afirmaba que el alma de esa casa estaba herida, atrapada en un susurro eterno de dolor. La gente del vecindario hablaba en voz baja, lanzando miradas furtivas hacia la casa de Mariela, preguntándose si realmente una suegra podía tener tanto poder. El abuelo de Mariela había desaparecido en circunstancias extrañas, justo el día después de aquel almuerzo familiar. Los demás solo se reían nerviosamente, pero Mariela sintió un nudo en la garganta. ¿Podría su suegra estar detrás de todo? Los secretos se deslizaban como sombras por la sala, llenando cada rincón con desesperación. La noche avanzaba y las luces parpadeaban, como si la casa estuviera viva, advirtiendo de un peligro inminente. Cuando Mariela vio a su suegra sosteniendo un viejo libro de hechizos, el pánico invadió su pecho. No podía ser real, ¿verdad? La suegra le sonrió, una sonrisa que erizaba la piel. Si las paredes pudieran hablar, ¿qué secretos revelarían? Una idea descabellada empezó a tomar forma en su mente, y las preguntas se arremolinaban. ¿Dónde estaba el abuelo? ¿Qué hechizos practicaba su suegra en la oscuridad? Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscripto sin aviso. Tómate un segundo para revisar el botón rojo de abajo y asegúrate de estar suscrito al canal. No querrías perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vendrán pronto. Y mientras estás allí, aplasta ese botón de me gusta, de verdad me ayuda con el algoritmo. Y cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad nos estás viendo? Me encanta conocer a cada persona maravillosa que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. Una sombra se movió detrás de ella, tan rápido que Mariela apenas tuvo tiempo de girarse. Un susurro aterrador atravesó el aire. Ven, es hora de conocer la verdad. ¿Quién llamaría a su puerta en medio de la noche? La suegra había desaparecido y el libro de hechizos estaba abierto. Con un escalofrío, Mariela comprendió que la noche apenas comenzaba y que los secretos oscuros estaban a punto de ser desenterrados. ¿Se atrevería a descubrir lo que había realmente detrás de esos muros? Mariela se quedó inmóvil, con el corazón latiendo en su garganta. La sensación de ser observada se intensificó, como si todos los muebles de la casa estuvieran inhalando y exhalando su miedo. Un sudor frío le resbaló por la nuca mientras la puerta se abría lentamente. En el umbral apareció un rostro familiar, su cuñada Valeria, con los ojos muy abiertos y la piel pálida. Mariela. Debemos salir de aquí. Gritó, su voz temblorosa resonando en la oscuridad. La urgencia en sus palabras hizo que Mariela sintiera un empujón de adrenalina. ¿Qué sucede? Preguntó Mariela, intentando mantener la calma. Valeria retrocedió un paso, como si un viento helado la hubiera acariciado. Lo sentí, ella está aquí. Y no viene sola. Sin pensar, Mariela tomó la mano de Valeria y corrió hacia la cocina. La luz fluorescente parpadeaba, su sonido desgarrador llenando el espacio. El aroma a humedad y cosas olvidadas se mezclaba con el pánico que la envolvía. La imagen del libro de hechizos regresó a su mente, invadiendo su conciencia con un miedo renovado. ¿Qué tipo de magia osada había practicado su suegra? Se ha llevado a abuelo, murmuró Valeria, y esa afirmación casi la hizo caer. La culpa, la confusión y el horror se entrelazaron en su pecho. Lo sé, continuó Valeria, la última vez que lo vi, ella lo estaba llamando a la sala. Dijo que había algo que necesitaba mostrarle. Mariela sintió que su estómago se encogía. Pero, ¿dónde está ahora? ¿Dónde está mamá? No lo sé. Cuando entré, ya no había nadie, dijo Valeria, temblando. Todo quedó en silencio, como si estuviera esperando.
De repente, un ruido desgarrador resonó de nuevo, un grito apagado reverberó a través de los pasillos oscuros. El murmullo de algo que caía hizo eco, como una advertencia del horror que acechaba en cada esquina. Sin pensar, Mariela miró hacia la puerta trasera. «Saltemos». Ambas corrieron, pero en el mismo instante, la luz se apagó, arrojando a la casa en una oscuridad total. El olor a tierra y moho se hizo más intenso, y Mariela percibió una risa lejana, distorsionada, como si algo malvado disfrutara de su terror. «Mariela. ¿A dónde vamos?», gritó Valeria, ahora descontrolada. Pero Mariela no tenía una respuesta. El caos había tomado el control y la desesperación tomó forma en un impulso ciego. Esa casa, que había sido su hogar, se sentía como una trampa mortal. «Debemos encontrar a mamá», exclamó Mariela, aunque sabía que quizás ya era demasiado tarde. Salieron corriendo hacia el sótano, impulsadas por un instinto de supervivencia y la desesperación de descubrir la verdad. El eco de sus pasos resonaba en las paredes, formando un coro que amenazaba con abrumarlas. Al llegar, la puerta del sótano estaba entreabierta. Mariela dio un paso adelante y, con voz temblorosa, llamó. «Mamá». La respuesta fue un silencio ensordecedor, seguido por un sonido que la celó. Un susurro resonó desde la oscuridad. «¿Por qué no vienen a buscarme?». Mariela y Valeria intercambiaron miradas, sus cuerpos paralizados por el terror. Una sombra se alzó en el fondo del pasillo, y en un instante, la figura de su suegra se perfiló en el umbral, con una risa tenebrosa que pareció atravesarles el corazón. ¿Qué harían para salvar a la familia? Sin saber lo que les esperaba, un viento frío sopló, como si avisara la llegada de algo mucho más oscuro, un secreto que no habían imaginado. El corazón de Mariela latía con fuerza, la verdad estaba más cerca de lo que pensaba y era más aterradora de lo que jamás soñó. ¿Qué haría para enfrentarse a su suegra? ¿Qué sacrificios tendría que hacer para proteger su familia? La noche estaba lejos de terminar y el verdadero horror apenas comenzaba. Mariela sintió como si el aire se volviera denso, pesado, como si cada palabra que había pronunciado su suegra pesara sobre sus hombros. ¿Qué clase de brujería estaba utilizando? La figura de su suegra, con esa sonrisa retorcida, parecía más un espectro que una mujer. «¿Qué has hecho con mamá?», gritó Valeria, su voz apenas audible en comparación con la risa escalofriante que aún resonaba en el sótano. Sin embargo, Mariela sabía que el tiempo se agotaba. Un instinto profundo la instó a actuar, a no quedarse como un espectador en su propia pesadilla. «Ven aquí, Mariela», dijo su suegra con un tono que congeló su sangre. «No es tan fácil como escapar. La familia es un pacto. Y tú eres parte de ello». Sus palabras flotaban en el aire, cargadas de una amenaza que era imposible ignorar. Mientras la figura avanzaba, las sombras parecían retractarse, como si temiesen estar cerca de ella. «¿Pacto? ¿De qué hablas?», preguntó Mariela, sin atreverse a moverse. A medida que la figura se acercaba, el dolor en su pecho se agudizaba. Las historias que había escuchado de su madre sobre la familia de su suegra empezaron a girar en su mente. Historias de cultos oscuros, sacrificios ocultos y secretos enterrados. «Todo tiene un precio, querida», continuó su suegra, como si hablara a un niño que apenas podía comprender. «Lo que tomamos, debe ser reemplazado. Y tú, serás la salvadora de este legado, o, la perdedora». Con cada palabra, la oscuridad que rodeaba el sótano parecía hacerse más densa y opresiva. Mariela y Valeria se aferraron de las manos, buscando en la otra un rayo de valentía. «No lo haré», gritó Mariela, encontrando un destello de determinación en su voz. «No puedo y no lo haré». Pero, en el fondo, sentía que su negativa era débil, casi un susurro. «Ah, pero ya tomaste la decisión», dijo su suegra con una sonrisa de triunfo. A su alrededor, la penumbra comenzó a moverse de forma inquietante. La risa continuaba, llenando el espacio con un eco persistente, mientras la figura oscura se desvanecía momentáneamente, dejando una huella de miedo palpable. «¡Corre!», le gritó Valeria, partiendo en dirección opuesta, pero Mariela sintió que no podían separarse. «No», exclamó mientras se lanzaba tras ella. Sin embargo, el sótano parecía cambiar rápidamente, transformándose en una trampa interminable, con paredes que se cerraban sobre ellas y eco de risas que les hacía tambalear. Valeria, con pánico en sus ojos, encontró un viejo mueble en la esquina. «Esto. Ayudémonos a salir por aquí», dijo mientras removía escombros.
Las manos de ambas temblaban, el miedo las hacía dudar de cada movimiento. De repente, un susurro volvió a penetrar el silencio. No se puede escapar de lo que se ha pactado. La voz de su suegra se hacía eco en cada rincón, a veces cerca, a veces lejanas, como un canto hipnótico que las envolvía en un abrazo frío. Las paredes comenzaron a temblar y los objetos a caer, un caos de terror que parecía un mal sueño del que no podían despertar. «Mariela», gritó Valeria, hacia la puerta. La urgencia en su voz sacudió a Mariela de su aturdimiento. Ambas empezaron a correr, pero el sótano tenía otros planes. Cuando finalmente encontraron el camino hacia la escalera que conducía a la salida, un grito desgarrador hizo eco detrás de ellas. «La familia siempre regresa». Resonó la voz, y el suelo pareció vibrar bajo sus pies. La oscuridad estaba viva, y el horror de la familia se manifestaba en esos ecos. ¿Podrían escapar? ¿O estaba su destino sellado por un oscuro pacto que desbordaba el horror en cada rincón de esa casa? Mariela sintió que el tiempo se desaceleraba mientras corrían hacia la esperanza de una salida. Pero, en el fondo de su ser, sabía que había algo más profundo que las ataba a esa oscuridad. Algo que aún debía desenterrar. Cuando finalmente llegaron a la puerta, quedó claro, la verdadera batalla apenas comenzaba. ¿Qué haría Mariela al enfrentar el legado oscuro que se cernía sobre su familia? La noche aún tenía secretos que revelar. El aire era frío en el pasillo oscuro mientras Mariela y Valeria emergían del sótano, temblando por el terror y la adrenalina que recorría sus cuerpos. Sus ojos se acostumbraban lentamente a la tenue luz que provenía de una lámpara parpadeante en la pared. «Debemos salir de aquí», dijo Valeria, su voz aún temblando, el eco de la risa de su madre resonando en su mente como un eco lejano y perturbador. Sin embargo, antes de que pudieran avanzar hacia la puerta principal, un estruendo proveniente del sótano interrumpió su escape. La entrada se bloqueó con un crujido, como si una fuerza invisible cerrara el paso. «No, ¿qué está pasando?», murmuró Mariela, su corazón latiendo como un tambor en su pecho. Instintivamente, se giraron para mirar el pasillo, donde una figura oscura surgió de las sombras. La imagen de su suegra se proyectaba, mas no en su forma habitual. Su rostro, ahora desfigurado y pálido, mostraba una mezcla de locura y ferocidad. «No creían que fuera tan fácil, ¿verdad?», dijo, con una risa que helaba la sangre. Valeria, llena de pánico, tomó la mano de Mariela. «La ventana. Debemos saltar», sugirió, señalando una ventana al final del pasillo, bañado por la luz de la luna. Las dos mujeres comenzaron a correr, pero cada paso se sentía como un intento fútil en un sueño aterrador. Los ecos de su suegra la seguían como sombras ansiosas. Cuando llegaron a la ventana, Mariela se asomó. La caída no parecía tan profunda, pero en ese momento, una severa sensación de duda se apoderó de ella. «¿Y si encontramos más peligro afuera?», comenzó a pensar, pero Valeria había tomado la decisión. «Salta», gritó, empujándola justo cuando escucharon el desgarrador grito de su madre. Mariela lanzó su cuerpo hacia la ventana, sintiendo el viento frío acariciar su rostro. La adrenalina la llevó a caer de pie en el jardín, pero su corazón aún estaba aprisionado por el horror que había dejado atrás. Valeria siguió justo detrás de ella, aterrizando con un golpe sordo. Ambas se giraron, buscando refugio. Detrás de ellas, la puerta del sótano estalló violentamente, y la risa de su suegra se podía escuchar, como un eco que traspasaba las fronteras de la realidad. «¿A dónde vamos ahora?», preguntó Valeria, el temor visible en su mirada. Se apresuraron a buscar cobertura entre los arbustos, sus cuerpos tiritando de frío y miedo. «Debemos encontrar respuesta», dijo Mariela, mientras su mente giraba en torno a las historias olvidadas de su infancia, sobre rituales y engaños, legendarios secretos de la familia. «Quizás haya algo en la casa que nos explique esto». «¿Estás loca?». «Volver a entrar», protestó Valeria, pero la mirada de su hermana le dijo que no había vuelta atrás. Con el plan trazado, se deslizaron de nuevo hacia la casa, sintiéndose como intrusas en su propio hogar. Al volver a entrar, el ambiente dentro era diferente. La casa parecía vibrar con una energía enrarecida, como si los objetos estuvieran esperando a ser testigos del desenlace. Mariela se adentró en el salón, donde un viejo baúl de madera se alineaba con las historias de su infancia. «Esto podría tener respuestas», exclamó. La emoción surgía a pesar del miedo que se cernía sobre ellas. Con manos temblorosas, Valeria ayudó a abrir el baúl. Dentro, encontraron viejas fotografías, cartas arrugadas y un libro polvoriento con símbolos extraños. «Mira», susurró Valeria,
sosteniendo una carta en la que su madre había escrito sobre un oscuro pacto familiar y sacrificios necesarios para mantener la paz. Esto es peligroso, murmuró Mariela, sus manos temblando al tocar el libro. Pero quedaba una pregunta en su mente. ¿Qué precio debía pagar su familia para romper el ciclo? De repente, un rayo de luz atravesó la habitación y escucharon pasos en el pasillo. Corrieron desesperadamente a esconderse, sintiendo que el tiempo se les escapaba. Pero antes de que pudieran refugiarse, una sombra apareció en la puerta, y era su suegra, ya no sonriendo, sino con un rostro de rabia desmedida. ¿Qué ha sido tan importante para ti, Mariela? Preguntó, ese tono gélido adentrándose en su alma. Mariela sabía que su suegra había regresado por algo más. ¿Podrían enfrentar la verdad que se cernía sobre su familia o estaban condenadas a repetir el oscuro legado? La noche todavía respiraba misterio, y el verdadero horror estaba solo a un paso. El rostro de la suegra de Mariela se iluminó de una forma perturbadora, como si la oscuridad le hubiera otorgado un poder nuevo. Siempre supe que un día vendrías a buscar respuestas, dijo, su voz hiseante rebotando en las paredes. Mariela sintió el nudo en su garganta apretarse al ver la locura reflejada en los ojos de aquella mujer que una vez había sido su única conexión familiar. «No te acerques», gritó Valeria, empujando a su hermana detrás de ella, como si su valor pudiera detener el ataque inminente. «¿Dónde creen que van, hermosas?», preguntó la suegra, mientras sus labios se retorcían en una mueca que era más una amenaza que una sonrisa. Sus dedos largos y huesudos se movían con inquietante gracia. Este juego apenas comienza. Mariela sintió su corazón retumbar con fuerza. Recordó las antiguas historias que su madre le había contado acerca de un pacto, un precio que su familia había pagado generaciones atrás. Con cada revelación, resurgía un nuevo temor. ¿Eres tú quien controla todo esto? ¿Por qué? La risa de la mujer resonó por toda la sala, vibrando en los huesos de Mariela como un eco aplastante. Porque el miedo es el mejor de los aliados, y tu familia fue muy buena en mantener la tradición. Con un movimiento rápido, levantó su mano, y la casa pareció estremecerse como si estuviera viva. El aire se volvió denso y pesado. Mariela podía sentir la presión en su pecho, como si invisibles cadenas empezaran a cercarla. «Debemos salir de aquí», gritó, pero Valeria seguía paralizada, arrinconada en un rincón oscuro del salón con el rostro pálido. «Valeria, despierta», la llamó Mariela, intentando romper el hechizo que parecía estar afectando a su hermana. Sin embargo, cada segundo que pasaba, la figura de su suegra se hacía más fuerte, más imponente. «Estás atrapada, Mariela. Como lo estuvieron tu madre, tus abuelas». La mención de su madre fue como un golpe en el estómago. La oscuridad helada de la casa parecía apoderarse de sus recuerdos, transformando hasta los más dulces en pesadillas. No puede ser», murmuró mientras contemplaba el libro abierto en el baúl, repleto de símbolos conocidos, que ahora parecidamente bailaban ante sus ojos. «Lo que debes hacer es sencillo», continuó la suegra, acercándose un paso más. «Encontrar el objeto que trae la paz. O seguir el legado y permitir que el ciclo se repita». Valeria, finalmente recuperándose, se unió a Mariela. «¿Qué objeto? ¿Qué paz?», gritó, su voz atravesando la tensión del aire. La suegra soltó una risa gutural, un sonido que resonaba como un trueno entre susurros. «Vas a tener que excavar más profundo en tu propia historia si quieres saberlo. Quizás empieces allí, en el patio donde las oscuras raíces se agrupan, donde la tierra guarda los secretos de la familia. Te enfrentarás a las sombras que han escrito tu pasado». Mariela miró a su hermana, el miedo reflejado en sus ojos, pero un nuevo resuelto surgió dentro de ella. «No», exclamó con fuerza, decidida a romper ese ciclo que las encadenaba. «No nos controlas. No más». Antes de que pudieran hacer un movimiento, la casa pareció responder a su desafío. Las luces comenzaron a parpadear frenéticamente y la presión en el aire aumentó. En un instante, una explosión de energía la sacudió, y Mariela sintió que el suelo temblaba. «Si no rompes el legado, sufrirá tu familia», gritó su suegra justo antes de que la casa estallara en un colapso de sombras y gritos. El mundo se volvió oscuro. Mariela se aferró a Valeria, y las dos sintieron que caían rápidamente a un abismo sin final. Cuando finalmente la luz se silenció, se encontraron en un lugar distinto. Un espacio brumoso, donde ecos de sus antepasadas murmuraban advirtiendo sobre el oscuro secreto que se avecinaba. La verdad estaba más cerca de lo que pensaban, pero,
Serían capaces de enfrentarse a lo que seguía, la noche se volvía más oscura a cada segundo. Mariela y Valeria se miraron, sus rostros pálidos iluminados por una luz tenue que parecía fluir de las sombras mismas. Podían escuchar susurros que se entrelazaban en una sinfonía de advertencias, ecos distantes de sus antepasadas atrapadas en el terreno. Un escalofrío recorrió la espalda de Mariela, como si las almas de su familia clamaran por ser liberadas. ¿Dónde estamos?, murmuró Valeria, su voz casi un llanto. No lo sé, pero tenemos que encontrar ese objeto, respondió Mariela, apretando los puños, manteniendo su resolución a pesar del terror que la envolvía. La imagen de su suegra aún reverberaba en su mente, su risa malévola resonando como un eco de un futuro oscuro. Debemos encontrar el patio. Se adentraron en la bruma, sintiendo que cada paso las llevaba más profundo a un laberinto de recuerdos y secretos. Conforme avanzaban, las imágenes comenzaron a aparecer, su madre, de niña, jugando en un jardín florecido, su abuela, con lágrimas en los ojos, plantando semillas, y luego, rostros distorsionados por el tiempo, signos de la razón por la cual estaban atrapadas en este lugar. Mariela. Gritó Valeria, su voz temblando. Mira eso. Señaló hacia una sombra más densa al frente. Dentro de la oscuridad, una figura se delineaba, su forma familiar pero cubierta de una neblina grisácea. ¿Mamá?, preguntó Mariela, avanzando con precaución. La figura se desvaneció y, en su lugar, apareció una puerta antigua, cubierta de enredaderas y polvo. Un retazo de esperanza surgió en Mariela. «Podemos entrar ahí», dijo, tomando la mano de Valeria. A medida que se acercaban, la puerta chirrió ominosamente al abrirse. Un aire gélido las envolvió y, dentro, encontraron un sótano, lleno de objetos antiguos y recuerdos olvidados. La luz en el espacio era casi palpable, pulsando de emociones contenidas. Mariela sintió que algo querían mostrarles, un objeto clave que podía romper el legado. «¿Qué es esto?», preguntó Valeria, levantando una pequeña caja de madera tallada que descansaba en una mesa polvorienta. Al abrirla, un resplandor dorado envolvió el lugar, iluminando sus rostros con una calidez inesperada. Dentro de la caja, había un relicario que contenía lo que parecía ser un viejo medallón. Este debe ser el objeto que buscamos», dijo Mariela, sintiendo la vibración de su familia a través de la joya. Pero en el instante en que sus manos tocaron el medallón, un grito desgarrador resonó en el sótano, como si las mismas paredes estuvieran aullando por la verdad. Las luces comenzaron a parpadear con más fuerza, y el eco del lamento se intensificó, revelando visiones de su pasado, pactos siniestros, susurros de angustia y sombras en la penumbra que reclamaban a aquellos que se atrevían a cuestionar el legado. «Mariela, mira», gritó Valeria, apuntando hacia murales desgastados cubiertos de símbolos familiares. «Habla de un sacrificio de un precio que debe pagarse». El corazón de Mariela se detuvo. Las palabras resonaban como campanas de alarma en su cabeza. «No podemos dejar que este ciclo continúe», respiró con dificultad. «¿Pero cuál es el precio? ¿Estamos dispuestas a pagarlo?», preguntó Valeria, su voz temblando, igual de aterrorizada que esperanzada. «Lo que sea necesario para liberar a nuestra familia». «No debemos caer en la trampa», respondió Mariela, sosteniendo el medallón con fuerza, sintiendo una conexión inquebrantable, pero, antes de que pudieran decidir, la sombra de su suegra reapareció, su figura envuelta en oscuridad. Con su rostro demoniado, sonrió de nuevo, revelando más de lo que Mariela había querido saber. «Creen que están tan cerca, pero el verdadero desafío apenas comienza. ¿Están listas para enfrentar todo lo que eso implica?». Mariela y Valeria sintieron sus cuerpos helarse mientras la oscuridad se agolpaba alrededor de ellas. «¿Qué será lo próximo que nos revelará?», se preguntó Mariela, mientras las raíces del pasado comenzaban a apretarse nuevamente a su alrededor, prometiendo más secretos, más terror. La noche no solo se oscurecía. Prometía ser eterna. Las paredes del sótano comenzaron a moverse, como si seres invisibles intentaran romper el confinamiento del espacio. Mariela y Valeria intercambiaron miradas, su determinación ahora pateada por un terror visceral. La sombra de la suegra, más tangible que nunca, se acercó, emanando un aire de maldad que paralizaba sus corazones. «¿Cuál es el verdadero desafío?», preguntó Valeria, su voz apenas un susurro, temiendo la respuesta. Una risa siniestra llenó el aire, reverberando entre los objetos antiguos. «En este hogar, cada vínculo tiene un precio.
La historia se repite, y solo aquellas dispuestas a sacrificar lo más querido podrían cambiar el curso de su destino, murmuró la sombra, su voz ensordecedora en la claustrofobia del sótano. Mariela se quedó quieta, enfrentando la oscuridad que se cernía sobre ellas. Esa ominosa revelación la hizo sentir un nudo en la garganta. ¿Es esto de lo que hablaban los murales? ¿Un sacrificio?, cuestionó, intentando encajar las piezas de un rompecabezas macabro. Sí, querida. Una ofrenda para apagar el fuego que consume las almas. ¿Estás dispuesta a pagar el precio, Mariela? Dijo la sombra, sus ojos brillando como brasas ardientes. Los ecos de su pasado desfilaban por su mente, los sacrificios ocultos de su familia, las decisiones que habían llevado a tan severas pérdidas. Una desesperación casi paralizante la embargó, mientras su respiración se tornaba errática. No puedo hacer esto. No puedo sacrificar a nadie más. El medallón en su mano tembló, como si respondiera a su angustia. De repente, las imágenes comenzaron a distorsionarse, mostrando fragmentos de su vida, la mirada preocupada de su madre, las risas despreocupadas de su infancia, la tristeza en los rostros de las mujeres que habían venido antes que ella. Todas estaban atrapadas en un ciclo y ahora, ella se veía enredada en él. ¿Quién vas a salvar, Mariela? ¿Tú o los fantasmas que viven en tu familia? Retó la sombra, acercándose más, con su risa como un cuchillo cortando el silencio. La libertad trae incertidumbre y dolor. ¿Estás lista para perder lo que más amas? Las palabras resonaron en su mente como un eco, golpeando su inseguridad. Valeria, al ver la lucha interna de su amiga, gritó, no. No puedes dejar que te manipule. Somos más fuertes que esta oscuridad, ¿lo olvidaste? Mariela sintió el fuego de la determinación nuevamente en su pecho. No voy a permitir que me dirijas. Apretó el medallón entre sus manos, la sombra se detuvo, sorprendida ante su respuesta. ¿Piensas que esto es un juego? Hay consecuencias, Mariela. Cuando rompas la cadena, algo precioso se perderá. Una tormenta repentina comenzó a formarse en el sótano. Los objetos a su alrededor vibraban y flotaban, mientras un viento oscuro irrumpía por el espacio, mezclándose con susurros de advertencia. Las luces comenzaron a estallar, y la sombra se convulsionó, como si le doliera su esencia misma. No puedes escapar de ti misma. Gritó, con el corazón acelerado. Mariela sintió que el medallón resonaba, vibrando en su mano como una llamada incesante. Esto es lo que quiero. Libero a mi familia de este ciclo de sufrimiento, y justo en ese momento, un destello de luz emergió del relicario, invadiendo el sótano con una intensidad cegadora. La sombra chilló, su figura desvaneciéndose. Pero no antes de dejar caer una última amenaza. El vínculo se romperá, pero no sin dolor. Mariela y Valeria se cubrieron los ojos, luchando por mantenerse firmes en medio de la tempestad. Cuando abrieron los ojos nuevamente, se encontraron en el patio, bajo la luz de la luna llena. Todo estaba en calma, pero una inquietante sensación persistía en el aire. A su alrededor, el jardín había cambiado, ya no era un lugar de recuerdos felices, sino un campo de verdades aún por descubrir. ¿Lo logramos?, preguntó Valeria, con la voz entrecortada, añadiendo, ¿qué precios estará dispuesto a cobrar el destino? Mariela, con el medallón aún en su mano, contemplaba la nueva realidad. La sensación de alivio venía acompañada de otra pregunta, más profunda, ¿qué se pasaba de su mente al corazón, que hemos liberado realmente? La noche había caminado, haciéndolas esclavas de un nuevo rumbo, y el verdadero desafío apenas comenzaba a desplegarse ante sus ojos. La calma del patio era engañosa, como un espejo roto que reflejaba solo lo que estaba a la vista. Mariela se estremeció, sintiendo el peso de la oscuridad aún presente en el aire. Miró a su alrededor, buscando pistas en cada sombra que se movía al compás del viento. Valeria, esto no se siente bien, dijo, su voz temblando como las hojas de los árboles. ¿Qué crees que hemos liberado?, preguntó Valeria, su rostro pálido bajo la luz lunar. ¿Y qué precio tendremos que pagar por ello? La preocupación en sus ojos era palpable. Mariela sintió el medallón caliente contra su piel, como un recordatorio persistente de su decisión. Tal vez hay aspectos de nuestra familia que aún no entendemos. Ciertas verdades, que nunca se atrevieron a hablar, respondió, contemplativa. Sin previo aviso, un susurro helado cortó el aire. Mariela giró la cabeza, enfocándose en la niebla que empezaba a insinuarse entre las flores marchitas del jardín. ¿Lo escuchas?,
susurró, sintiendo un escalofrío recorrer su columna vertebral. El murmullo creció, y las figuras de mujeres aparecieron, dibujándose en el aire como pinceladas de un cuadro olvidado. Eran las ancianas de su familia, rostros atrapados en el tiempo, y cada uno exhibía miradas de desesperación. Siempre hemos estado aquí, murmuraron al unísono, sus voces entrelazándose en un coro ancestral. Nos has liberado, pero a un costo desconocido. ¿Qué quieren decir con eso?, preguntó Valeria, retrocediendo instintivamente. Una de las figuras avanzó, su mirada intensa clavándose en Mariela. Tu sacrificio ha comenzado, pequeña. Pero hay secretos que ni la luz de la verdad podrá borrar. Las palabras cayeron como piedras en el agua, creando ondas de inquietud en el corazón de Mariela. Creí que romper el ciclo significaría liberarnos, replicó Mariela, luchando por mantener su voz firme. Nunca debimos pagar precios que no conocemos. Las figuras comenzaron a avanzar, sus formas distorsionadas imitando sombras danzantes. El sacrificio que hiciste revela lo oculto, y lo oculto siempre exige más, advirtieron, acercándose cada vez más. Las sombras que liberaste se lanzarán a reclamar lo que es suyo. Mariela sintió que el medallón empezaba a temblar, como si estuviera vivo. No voy a dejar que esto se convierta en una maldición, gritó, aferrándose a su única esperanza. Pero las sombras comenzaban a tomar forma física, deslizándose por el jardín, envolviéndolas con un frío antinatural. La luna parecía cernirse sobre ellas con un brillo ominoso, como una testigo silenciosa de lo que estaba por desatarse. Queremos lo que se nos debe, pronunció la figura con voz glacial, revelando un eco del pasado que Mariela no estaba lista para enfrentar. ¿Qué debemos hacer?, preguntó Valeria, ahora al borde de la desesperación. El aire se espesaba, cargado de una urgencia que pedía respuestas. Primero deberás elegir, respondió el eco, sus palabras resonando en el aire como un canto fúnebre. ¿A quién estarías dispuesta a sacrificar esta vez? Un silencio opresor llenó el patio, resonando en sus corazones. Mariela miró a Valeria, su amiga y aliada en todo esto. Pero, al igual que antes, las decisiones pesaban sobre su pecho como montañas. Las figuras comenzaron a reír, un sonido espeluznante que parecía cortar el viento. El vínculo se ha roto, pero el dolor solo ha comenzado. ¿Te atreverás a buscar la verdad que guarda el medallón, o permanecerás en el oscuro abrazo de lo desconocido? Una ráfaga de viento, cargada de lamentos, las envolvió. Mariela comprendió que la lucha apenas comenzaba. En sus manos, el medallón emitió un brillo sutil, como si invitara a descubrir los secretos escondidos en lo profundo de su historia familiar. Cruzando el umbral de la realidad y la sombra, se prepararon para descubrir el verdadero precio de su elección, con el eco de las advertencias resonando en su mente: cuidado con lo que deseas liberar. ¿Qué verdades encontrarán en su búsqueda? ¿Y a qué precio? El viento helado se deslizó entre las ramas de los árboles, arrastrando consigo los ecos de las advertencias que resonaban en la mente de Mariela. Ella apretó el medallón con todas sus fuerzas, la joya brillando intensamente, como si intentara comunicar algo más allá del miedo que la envolvía. ¿Y si elegimos no sacrificar a nadie?, propuso Valeria, sus ojos reflejando desesperación, como si cada tic de su reloj interno marcara un instante que las acercaba más a lo irreversible. Las sombras se detuvieron por un momento, como si la idea les causara alguna incomodidad. Los deseos de la familia son eternos. Pagar con silencio es pagar con vida, respondió una de las figuras, su voz grave y reverberante llenando el aire con temores ancestrales. Si te niegas a elegir, el daño será aún mayor. Mariela sintió como sus entrañas se retorcían. La idea de sacrificar a alguien, incluso a una sombra lejana de su familia, la horroriza. No puedo, no lo haré. Las palabras se escabulleron de su boca con desesperanza y desafío. Una de las figuras avanzó, su rostro ahora más claro que el resto. Era la imagen de una mujer que había visto muchas veces en las viejas fotos familiares, pero más anciana, más cansada. Hija de mi sangre, no comprendes las cadenas que pesan sobre ti. Los secretos de la familia son un legado y un lastre. Su voz era suave, como un susurro materno, y al mismo tiempo, cargada de una tristeza infinita. El brillo del medallón se intensificó, atrayendo la mirada de las ancianas y, en un instante, el aire se volvió espeso, lleno de una energía palpable. Si no eliges, entonces buscaré lo que se debe. La figura extendió su mano y, de repente, Mariela sintió un tirón en su pecho, una conexión inquietante entre su corazón y la historia familiar que había rechazado. «Detente», gritó Valeria, temblando. «No puedes hacerle eso».
No podemos permitir que el ciclo continúe. Las risas de las sombras resonaron, burlonas y frías, como un eco de lo inevitable. El ciclo ha sido roto, pero a lo que el hombre se enfrenta, a eso quiere pretender que no existe, murmuró otra, su rostro difuminándose en la penumbra. Mariela luchaba dentro de sí, sintiendo como la lucha entre lo que quería y lo que debía hacer rentaba sobre su alma. Le pareció ver pequeños destellos de recuerdos entrelazados con las sombras, secretos guardados que nunca vio, rostros conocidos en la distancia que se desvanecían en la bruma. ¿Qué hay de mí?, preguntó de repente una nueva voz, más joven, más fuerte. Mariela se volvió hacia el sonido y ante ella apareció la imagen de su prima, Justina, una figura que también había estado atrapada en la familia. Siento que he sido una marioneta en su juego. Quiero saber la verdad. Justina, atrapada en la penumbra, parecía iluminar el patio con su audaz determinación. ¿Qué has hecho, Mariela? Valeria la observó, la consternación marcando sus rasgos. Ahora hay más en juego. Las figuras empezaron a moverse más rápido, las sombras retorciéndose y transformándose a su alrededor, como una tormenta de identidades que se amalgamaban. Lo que parecía una simple elección personal ahora se había convertido en un juego de emociones e identidades. Mariela supo que sus decisiones no solo afectarían su vida, sino la de todos los que la rodeaban. No quiero elegir, pero tampoco puedo escapar de esto, murmuró, el nudo en su garganta cerrándose más. Las figuras se acercaron nuevamente, listas para reclamar lo que les pertenecía. En ese momento crítico, Mariela se dio cuenta de que el medallón no solo era una herramienta, sino un vínculo con sus ancestros y toda la historia de dolor que había quedado atrapada en el tiempo. Tenía que descubrir cómo utilizarlo, no solo para liberar a su familia de sus propias cadenas, sino para salvar a aquellos que amaba. ¿Qué precio pagará el futuro por lo que hiciste en el pasado?, preguntaron las sombras al unísono, reclamando su atención con una risa cruel. La noche se tornó aún más oscura y un silencio opresor volvió a llenar el aire. ¿Sería capaz Mariela de desentrañar los secretos del medallón y encontrar la forma de salvarlas a todas? Y más importante, ¿qué revelaciones había el legado familiar que podría cambiarlo todo? Mientras la niebla ascendía y las sombras comenzaban a tomar forma física, el corazón de Mariela latía con más fuerza. Lo que estaba a punto de descubrir podría ser su salvación o su perdición. ¿Se atrevería a afrontar el oscuro legado que había cargado toda su vida? Un trueno rompió el silencio, haciendo eco en la oscuridad. Las elecciones nunca fueron un juego de azar, sino un camino hacia lo desconocido. Mariela se encontró rodeada por la bruma pesada y las figuras etéreas que revoloteaban a su alrededor, como aves rapaces a la espera de una oportunidad. La risa resonante de las sombras reverberaba en su mente, un eco del pasado que nunca parecía desaparecer. Con el medallón palpitando en su mano, sintió que se le presentaba la respuesta a un desafío más grande que ella misma. «Ya basta», exclamó, su voz firme resonando con un nuevo propósito. A medida que las sombras se acercaban, la luz del medallón comenzó a brillar con una intensidad cegadora. Mariela y Valeria intercambiaron miradas cargadas de un temor ancestral, pero también de una determinación renovada. Comprendían que no podían dejar que los oscuros pactos del pasado continuaran robando sus futuros. ¿Qué precio pagaremos?, preguntó Valeria, su voz casi un susurro. ¿Por liberar a quienes se están aferrando con garras a nuestro pasado? Quizás el verdadero sacrificio no es lo que piensan, declaró Mariela, su corazón latiendo con fuerza. Recordó las historias de amor y dolor que sus ancestros habían llevado. No se trata de sacrificar a alguien, sino de redimir la historia familiar, de hacer las paces con el pasado. Las figuras se detuvieron, sus ojos brillando con curiosidad y desafío. Elige un sacrificio, repitieron, como un mantra oscuro. Pero Mariela se mantuvo firme, desafiando la noción misma de sacrificio. ¿Y si elijo romper la maldición sin sacrificar a nadie? Que el verdadero regalo sea la verdad, la redención. El hacer las paces no implica perder a quienes amamos, declaró, la voz resonando con una firmeza que pertenecía a su historia, a su identidad. El medallón comenzó a vibrar intensamente. La luz fluía, envolviendo a Mariela y Valeria con una calidez que disipaba la oscuridad en torno. Comprender y perdonar, eso es lo que este legado realmente necesita, susurró Mariela, comprendiendo que el verdadero poder del medallón residía en el amor y la comprensión, no en el sacrificio ni el sufrimiento. Con la luz del medallón abriéndose paso, las figuras comenzaron a retroceder. Este es un juego diferente, anunció una de ellas, su esencia temblando ante la fuerza de la decisión de Mariela. Tal vez, el verdadero sacrificio es enfrentarse a la verdad.
Sí, asintió Mariela, empoderada por la luz que emanaba de la joya. Cuando comprendemos la historia de nuestros ancestros, podemos cambiar su destino. No puede continuar el ciclo del miedo. Es hora de sanar. De repente, las sombras comenzaron a desvanecerse, sus risas oscuras transformándose en lamentos lejanos. El patio destelló de nuevo, y el medallón brillaba como faro de esperanza que desmantelaba cadenas invisibles, liberando a aquellas almas que habían estado atrapadas durante tanto tiempo. La risa de la suegra de Mariela se escuchó una última vez, pero ahora sonaba más a un susurro de conclusión. «Has elegido la redención», murmuró la sombra, desterrada una vez más al olvido. Pero recuerda, cada elección trae sus consecuencias. Cuando la claridad finalmente iluminó el patio, Mariela sintió que una gran losa se levantaba de sus hombros. Sin embargo, sabía, en lo profundo de su ser, que el eco de sus decisiones siempre la seguiría. ¿Lo hemos logrado?, preguntó Valeria, su voz llena de asombro mientras abrazaba a su hermana. Mariela sonrió, sintiendo que la pesadez que las había atormentado había comenzado a disiparse. Ellas podían elegir. Carla y ella habían vuelto a tomar el control de su historia, mientras la luna iluminaba el jardín, un nuevo comienzo se dibujaba ante ellas. Cada planta y cada sombra se sentían más livianas, libres del peso del pasado. «Vamos a contar nuestra historia», sugirió Mariela con determinación. No más secretos oscuros, solo verdades compartidas. De un giro en el aire, las mujeres salieron del jardín, con los corazones rebosantes de nuevas posibilidades. No solo habían enfrentado a su suegra, habían desenterrado la esencia de su familia, optando por un futuro donde el lazo familiar deje de ser una carga y se convirtiera en un abrazo lleno de amor y comprensión. Mariela y Valeria dejaban atrás no solo la casa, sino esos oscuros secretos acumulados por generaciones. Esta vez, caminarían el sendero de la luz, decididas a reconstruir su historia. A medida que se alejaban, la noche se volvió más silenciosa y brillante, como si una nueva energía llenara el espacio. Cuando giraron la esquina de la casa, una brisa fresca las abrumó con esperanzas para el futuro, pero antes de desaparecer completamente en la seguridad de la noche, Mariela recordó: «No olvides de dónde venimos. Que el amor siempre triunfe sobre el miedo», y así, la historia de Mariela y su familia comenzaba un nuevo capítulo, lleno de esperanza, sanación y amor. Necesitas suscribirte ahora para no perderte las próximas historias exclusivas que tenemos preparadas, porque esto apenas empieza. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ser parte de nuestra comunidad creciente. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace, tus palabras importan. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Este es el momento de mostrar tu apoyo y ser parte de nuestro viaje juntos.